el podcast de Living Lab. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Living Lab. Muchas gracias por seguir ahí con nosotros, siguiéndonos los diferentes episodios. Hoy ya sabéis que uno de los temas que tratamos habitualmente y que está en el eje troncal de todas nuestras conversaciones es la innovación. Y hoy vamos a hablar en este episodio propiamente de innovación, de cómo la innovación crea, se encaja y es absolutamente relevante en el desarrollo económico y tecnológico de la sociedad. Lo vamos a hacer con una persona que está desarrollando toda su actividad profesional en este ámbito y que, por tanto, nos va a poder hablar del valor de la innovación aplicada a los negocios, nos va a hablar de cómo eso impacta dentro del ecosistema de la salud y nos va a hablar también de startups y de toda esta dinámica de la cross-innovación, que es tremendamente interesante porque ahora enseguida entraremos en materia. Simplemente por abundar un poco en el mundo de la innovación, al final es un término, la innovación, acuñado desde hace muchos años. La innovación data de muchísimo tiempo atrás, pero es verdad que es ahora recientemente cuando hemos empezado a hablar de la innovación de una manera más recurrente, en medios de conversación, en nuestras conversaciones particulares, y parece que sea mucho más cercano el concepto de lo que realmente data. La idea de la innovación, concretamente la idea de la innovación disruptiva, ha sido también un motor de muchos cambios, el motor de los avances. Lo estamos viendo ahora mismo con la inteligencia artificial, lo estamos viendo en múltiples ámbitos de la sociedad y también es un motor clarísimo para generar competitividad en diferentes ámbitos sociales. Esto, en definitiva, es lo que motiva, lo que moviliza a las personas, lo que nos mueve y lo que, en definitiva, acaba generando un impacto significativo a muchísimos niveles. Ese es uno de los temas que, obviamente, va a mover toda la conversación de hoy. Lo vamos a hacer con una persona, como os decía, perfectamente conocedora de este ámbito, especialista, es Manel González Piñero. Manel es director de innovación en el Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica de la Universidad Politécnica de Cataluña. También es director de estrategia de la Red de Innovación y Valoración en Tecnologías de la Salud en Cataluña, de la Xartec Salut, y profesor en la Facultad de Economía de la Universidad de Barcelona y la ESMUC. Manel, muchas gracias por estar con nosotros, un placer tenerte y poder hablar de estos temas tan relevantes y tan interesantes. Un placer estar con vosotros. Genial, mil gracias. Además de hacerte esta presentación, como digamos, más académica, me gustaría que también nuestra audiencia te pudiese conocer de una manera un poquito más profunda y solemos hacer una pregunta para iniciar todas nuestras conversaciones más basada en la parte personal, ¿no? Entonces, ¿hay algún momento, algún punto en el que tú tienes clara conciencia de que empiezas a pensar en temas como la innovación, la formación, el mundo de las startups? ¿Hay un momento concreto en tu vida o esto data de tiempo atrás y ha ido evolucionando? Cuéntanos un poquito. Yo creo que esa conciencia la tomo en un curso que decido cursar en ESADE, que lo lideraba Henry Chesbrough y Ken Morse, obviamente dos grandes nombres del mundo de la innovación abierta. Y yo creo que eso fue un momento catártico, porque a partir de ahí me di cuenta que lo que yo quería hacer era eso. Era evidente que trabajaba ya en un centro de investigación y intentaba generar dinámicas que provocaran que las tecnologías que desarrollábamos en los laboratorios tuviesen vida más allá, que pudiesen impactar de alguna forma. Pero ahí descubrí que realmente la innovación era el proceso que yo tenía que utilizar y aprender metodológicamente para poderlo hacer de forma sistemática. Y yo creo que en ese momento tomamos conciencia y es cuando empiezan a pasar ciertas cosas. Eres un especialista en ya no solo innovación, sino cómo la innovación afecta a la gestión, a la estrategia, a también aplicarle estrategia a la innovación y que no sea solo una secuencia de elementos disruptivos, sino que lo podamos integrar después en todo lo que se llama activación. Y esa es una parte bastante singular, ¿no? Que no solo te has basado en generar innovación, sino también saber cómo gestionarla en todos los procesos. Yo no sé si es algo que últimamente se está desarrollando más, es un perfil más común hoy en día, o eres un perro verde en este sentido. Como punto de partida hay una definición que me gusta mucho de innovación y que me permite pivotar un poco lo que estabas comentando, Borja, que es el tema de la definición que propone Ken Morse, que fue algo que me llegó porque me pareció muy acertada. Él era
el director del MIT Entrepreneurship Center, y él lo definía de una forma muy sencilla, que eso es algo que me gusta mucho del inglés siempre, ¿no? La capacidad de sintetizar y explicar de forma simple conceptos complicados. Él decía que innovación era invención más comercialización. Él lo que intentaba evidenciar era el peso que tenía la innovación abierta, es decir, el foco se trasladaba sobre la tecnología que se desarrollaba en los centros de investigación y la importancia empezaba a estar en la estrategia que desarrollábamos para impactar en nuestro segmento de clientes. Yo creo que esa es un poco la clave. A partir de ahí, claro, al final a veces en broma decimos que los que nos dedicamos a innovación hacemos un poco de futurólogos, porque lo que queremos es predecir el futuro y pensar cómo aquello que llevas desarrollando, hay cosas que tenemos en nuestro centro, spin-off, hay una que lleva casi 14 años trabajando en el proyecto, hay otras mucho más jovencitas, pero al final lo que intentas es predecir en el momento en que salgan al mercado cómo van a impactar, qué modelo de negocio aplicarán, qué estrategia van a seguir. Y yo creo que esa es la clave. Ahí somos perro verde todos, porque en el momento actual en el cual está cambiando todo y estamos en un proceso de transformación continua, predecir ese futuro cada vez es más complicado. Uh-huh. Dentro de también esta parte de la innovación de la que me gustaría dedicarle tiempo a nuestra conversación, hablamos del concepto de esta innovación cross, ¿no? De la cross innovation, también como una disciplina que no sé si todo el mundo conoce o todo el mundo tiene tan claro de qué estamos hablando cuando hablamos de cross innovation. ¿Nos puedes introducir un poco el concepto? Sí, el concepto de cross innovation hace referencia a cruzar sectores aparentemente no relacionados. Es decir, yo busco soluciones a mis problemas, pero en las intersecciones que se producen entre dos sectores que pueden estar muy lejanos, pero ahí hay un momento de oportunidad. Es decir, yo lo que intento es abstraer, conceptualizar aquella solución que estoy buscando, me voy directamente a esa intersección e intento adoptar la solución que ellos probaron. En el fondo, es una forma muy eficiente porque teóricamente la solución que quizás queremos implementar ya ha sido testeada en otro sector. Lo que pasa es que no pensamos que esa solución pueda funcionar en el nuestro. Y eso es algo que me interesa mucho. Me interesa mucho, de hecho, cuando empecé, por ejemplo, con el doctorado y decidí hacer mi tesis doctoral, no era tanto sobre cross innovation, pero sí que era sobre cross fertilización, fertilización cruzada de conocimientos y tecnologías. El foco para mí estaba más en la base, más en la parte de investigación, pero ¿qué pasaba cuando formábamos consorcios de investigación en los cuales poníamos agentes, partners con diferentes capacidades y diferentes conocimientos y cómo podíamos hacer para que ese consorcio trabajara de la forma lo más eficiente posible desde la investigación? El tema de cross innovation ya hace referencia a la siguiente parte, a la innovación. Pero digamos que esa idea de cruzar es algo que me interesa mucho. Y luego también viene determinada por aquellas cosas que me interesan y por mis curiosidades que son múltiples y por tanto también me hacen explorar, leer, formarme en cosas que aparentemente no tienen relación, pero luego con el tiempo, con el paso de los años, te das cuenta de que puedes cruzarlas. El otro día justo estaba en ESADE, que antes lo mencionabas. Colaboro con ESADE en algunos programas y estaba con alumnos de Madrid. Y precisamente discutíamos en clase, hablando de cuáles son un poco las fuerzas que impactan en el consumo hoy en día, y abríamos un debate interesante. Y hablábamos bastante de cómo realmente el mundo competitivo ahora proviene de lugares que no son los sospechosos habituales, ¿no? Tú te mueves en un ámbito de actividad concreto, en un negocio determinado, y ahora tu competencia puede venir de un lugar que ni te imaginas, ¿no? Que es un poco también, nace dentro de ese concepto del que hablas, de esos encuentros improbables y de estos puntos de unión donde realmente no esperábamos que pudiésemos encontrar oportunidades, porque realmente ahora el mercado y la sociedad está un poco en ese punto que comentabas, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Es que al final, ¿no? Estamos como en un
totum revolutum, ¿no? Donde realmente podemos empezar a encontrar espacios de oportunidad, que de hecho en Ferrer mismo también lo hacemos, pues haciendo encuentros con compañías que aparentemente no tienen nada que ver con nosotros, para poder aprender de la otra parte y al mismo tiempo poder identificar oportunidades, como tú decías, ya testadas. ¿De dónde te proviene? Porque empiezas con el Open Innovation, pero luego llegas al mundo de la fertilización de conocimiento y luego a la parte de Cross Innovation. ¿El link es tan claro entre una disciplina y otra o cómo evoluciona todo esto? Bueno, yo creo que uno se interesa por un campo. A veces lo vemos externamente como una cosa vertical. Yo he llegado a la conclusión de que innovación es una disciplina totalmente transversal y, de hecho, hago distintas cosas que aparentemente no tienen mucha relación, ¿no? Incluso cuando enseño innovación desde el máster de nanotecnología, el de ingeniería biomédica, pero también el de gestión cultural. Claro. Y luego me llaman de SMUC porque están buscando un especialista en innovación porque quieren empezar a aplicarlo con algunos proyectos y estudiantes. Entonces, te das cuenta que en el fondo todo es muy próximo. Ahí intento conocer diferentes teorías de innovación, es algo que he ido trabajando, que enseño. Y creo que, por ejemplo, un punto de inflexión es cuando Eric Rice escribe en el 2011 The Lean Startup. Es muy interesante que ese foco que ya ponía Henry Chesbrough en esos procesos abiertos, él lo lleva moviendo el foco del producto al segmento de clientes. La clave es conocer cuanto más mejor ese segmento de clientes, porque esas son las claves que nos van a definir exactamente qué tiene sentido que nosotros propongamos. A veces nos enamoramos de una solución, y lo digo desde el punto de vista de laboratorios de universidad, que se propone una solución, pero bueno, realmente lo que quiere el paciente, el usuario final, es que se resuelva su problema. Por tanto, exactamente tu solución no es relevante para ellos. Cuando llegas a hacer ese matching, sí. Y bueno, la idea es que al final estamos priorizando el feedback de los consumidores. El consumidor tiene mucha fuerza. Eso lo vamos evolucionando. Y por ejemplo, una teoría que me gusta mucho es la de Ludwig Freund y Henning Breuer, que es la teoría de innovación basada en valores. Que estos profesores de Berlín lo que hacen es poner el foco y la fortaleza de innovación en los valores. Entonces, lo que nos dice es que ellos proponen como una pirámide en la base de la cual lo que intentamos es conectar los valores de nuestro segmento de clientes con los valores de nuestro proyecto. Y así definir una propuesta de valor que esté totalmente alineada. Eso es muy importante y sobre todo es muy importante si tenemos en cuenta las generaciones que están subiendo. Tenemos estudios publicados y los últimos nos dicen que, por ejemplo, para la generación Z, la decisión de compra está basada de forma muy relevante en los valores de aquella propuesta. Entonces, prácticamente más del 70% en los últimos estudios, uno que vi publicado de finales de 2023 en Estados Unidos, decía que más del 70% daban mucha relevancia a ese aspecto para decidir la compra de ese producto o servicio. Eso, si vamos mirando generaciones mayores, al final llegamos hasta los Golden Seniors, que representa el 33%. Pero eso va a ser muy relevante. Incluso los que tenemos hijos vemos que los alfas, pues el tema de valores para ellos es importantísimo, porque tienen la sensación de que les estamos destrozando el planeta, no les estamos dejando poder de decisión, le vamos a dejar un mundo peor que nosotros hemos conocido. Entonces, eso es muy interesante porque hay que alinear. Si no alineas esos valores, viene lo del washing. Estás haciendo washing. Greenwashing, pinkwashing, sportswashing, que ahora tenemos algún ejemplo. Hay que ir con mucho cuidado, porque hay gente muy sensible a eso. Y luego lo que nos dicen ellos es que podemos irlo escalando a una segunda etapa, y eso entra en el modelo de negocio que planteamos, y luego lo puedes escalar a una etapa más en la punta de la pirámide y lo llevas a nivel corporativo. Entonces esos valores ya impregnan la misión y la visión de tu proyecto. Pero pienso que claro, hablamos de innovación y al final de lo que estamos hablando es de cuál es la mejor estrategia
para conectar con nuestro segmento de clientes. ¿De qué forma impactamos mejor? Y el impacto, bueno, para mí es económico, pero también social. Esto es muy relevante y creo que para esas generaciones que dan tanta importancia a los valores que están detrás de una marca, hay que tenerlo muy en cuenta. Me parece muy interesante todo lo que comentas, porque claro, la parte de medición de impacto económico, digamos que estamos más acostumbrados a seguirla o más acostumbrados a poder parametrizarla. La de valor social no sé si tanto. No sé si estamos tan acostumbrados a eso. E incluso estaba pensando, cuando llevamos todo esto que explicas al mundo de la salud, no sé cómo manejáis el concepto de cliente, cómo manejáis el concepto de paciente, cómo manejáis el concepto de propuesta de valor. No sé si hay grandes diferencias respecto a lo que puede ocurrir en un mercado como el de un bien de consumo. Bueno, al final nos damos cuenta que hemos de poner en el foco constantemente al paciente, al usuario final. De hecho, en esa variedad de disciplinas que me interesan, una es el videojuego. En el videojuego siempre el usuario se le ha tenido en cuenta a lo largo de toda la cadena de valor. Tú ves como las grandes empresas, las AAA, contratan jugadores para ir probando los juegos, para testearlos. Los desarrolladores más jóvenes, las empresas indie, bueno, pues invitan a jugar a sus juegos, siempre han buscado ese feedback. Yo creo que hay que escuchar mucho lo que quiere el paciente, porque al final es un poco lo que decía, no nos enamoremos de nuestra solución. Es que si nos están diciendo que ha de ser distinta o que quieren que tengamos en cuenta otros parámetros, pues hay que considerarlos. Entonces, no creo que estemos tan alejados. En nuestro caso, por ejemplo, desde el Centro de Investigación en Ingeniería Biomédica de la UPC, pues sí que intentamos, sobre todo, resolver necesidades que no están resueltas. Entonces, intentamos identificarlas. Intentamos identificarlas con la relación que tenemos con los hospitales. Intentamos identificarlas con socios con los que trabajamos mucho, con, por ejemplo, el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona. Bueno, hay que estar ahí y hay que escuchar mucho para entender. Por ejemplo, por poner un ejemplo, tenemos una spin-off que se llama Rob Surgical, que lo que intenta desarrollar es un robot de cirugía mínimamente invasiva. Es un proyecto muy ambicioso porque llevan casi 14 años trabajando en él. Esto dice mucho, ¿no? Porque aquí cada startup tiene su ritmo. Entonces, bueno, desde la universidad ese ritmo y ese espacio se lo hemos dado, obviamente con muchas rondas de inversión y con socios muy relevantes. Ahí está la Clínica Mayo, está Hospital Clinic. ¿Y por qué comentaba esto? Porque ellos han atendido muy bien a lo que necesitaba realmente el profesional y se iban directamente a los quirófanos, grababan las cirugías y posteriormente las veían con el equipo que había estado en quirófano e iban preguntando, ¿esto por qué lo hacías de esta forma? Bueno, esto porque era necesario para poder trabajar mejor, etc. Y cuando hacían una pregunta que no tenía respuesta, decían, lo hacemos porque siempre se ha hecho así. Entonces ellos veían una oportunidad. Ese robot se ha nutrido mucho de ese conocimiento y de pensar, oye, ellos van a ser la competencia del Da Vinci, de un robot, que es el más conocido, protegido con muchas patentes, etcétera, etcétera. Pero ellos han buscado espacios para poder competir de una forma muy distinta y ofreciendo un valor fácilmente apreciable por esos profesionales médicos para hacer llegar su propuesta, que aún tardará unos años en llegar al mercado. Estás muy acostumbrado a trabajar con startups. De hecho, ahora mencionabas una de ellas. Dentro de todo este proceso de innovación, las startups, ¿en qué parte aparecen o cuándo aparecen? Es decir, en todo este proceso de innovación llega al final porque hacemos un scouting después de haber identificado una necesidad. ¿Nos levantan también necesidades en sí mismas porque ya lo han avanzado? Cuéntanos un poco eso, Manel, a los que no conocemos tanto. Venga,
tengo que decir que nos hemos dado cuenta de que hemos empezado a generar un modelo y empezamos a hablar del modelo CREP dentro de la UPC. De hecho, ahora estamos intentando provocar algunos cambios en negociación con el equipo rectoral porque queremos pasar a ser instituto. ¿Qué ha pasado? Nos hemos dado cuenta de que, por ejemplo, en los últimos 7 años, un equipo de 100 personas ha creado unas 10 spin-off. Son spin-off porque surgen de la investigación que se produce en esos equipos, en los laboratorios que tenemos en 3 facultades que estamos ubicados los grupos. Eso ha sido algo que nos ha permitido mostrar con orgullo que estamos creando muchas spin-off y tampoco es tan usual. ¿Vale? Nosotros hicimos un estudio y vimos que un porcentaje importante de todas las spin-offs de la universidad las generábamos nosotros. Entonces, hemos intentado aprender de todo ese modelo y hemos intentado acompañar todas estas spin-off. Las hemos intentado acompañar y nos estamos dando cuenta también que el índice de mortalidad es muy bajo. Es muy bajo. Lo cual no es muy habitual. No es habitual. Es muy bajo. De hecho, es algo que nos animó y nos llevó, por ejemplo, a proponer ese segundo proyecto, que es Sartec Salud, que es la red de innovación y valorización en tecnologías de la salud, y lo que quisimos fue escalar ese modelo. Nosotros veíamos el CREP, yo cuando lo explico siempre digo que cada grupo de investigación es un nodo de una red que están conectados y que además conecta con otros agentes externos, que son los hospitales de referencia, la administración pública, organismos como el COM, Bioinformatics of Barcelona, etcétera, etcétera, y organismos internacionales. Entonces lo que quisimos, aprovechando una convocatoria que salió desde la Generalitat de redes y hablando con el equipo rectoral que nos propuso liderar esto, escribimos un proyecto durante 3 meses en el cual quisimos escalarlo a 47 grupos de investigación de 23 instituciones distintas, hospitales, centros tecnológicos y universidades. Obviamente ahí hubo que negociar con los equipos de innovación y de transferencia tecnológica, con las OTRIs, porque queríamos evidenciar que no queríamos hacer su trabajo, pero sí que queríamos ocupar con esta red huecos que ellos no podían atender. Y ahí empezamos a trabajar directamente con esos grupos, ofreciendo algunos servicios. Por ejemplo, un servicio que empezamos a ofrecer fue el diseño de un programa de Venture Builder, en el cual, en una etapa muy early stage y de forma muy personalizada, acompañábamos los proyectos cuando aún estaban en definición durante ese primer año y medio, que es muy letal y es muy duro. Es muy difícil ese año. Es muy difícil porque, empiezas a solicitar fondos en ayudas públicas, empiezas a hablar con algún business angel, empiezas a pensar en una primera ronda, pero esa transición era muy difícil. Y entonces estamos trabajando ahí. Otra cosa que queríamos trabajar, por ejemplo, era el tema del talento. Nos dábamos cuenta de que obviamente tenemos un problema de fuga de cerebros. Tenemos estudiantes muy bien formados que surgen de la UPC, son muy atractivos para el mercado centroeuropeo y del norte de Europa y los perdemos. Se nos van porque les pagan muchísimo más que lo que se les va a pagar aquí. Luego tienen la vía académica y los que hacen el doctorado. Eso era lo que existía ese momento. Dijimos, vamos a abrir una tercera vía y es la de emprendimiento. Vamos a intentar hacer scouting de las mejores tesis doctorales, a ver qué tecnologías son implementables y vamos a ayudarles porque la única forma de retenerlos es dándoles la oportunidad de trabajar por su propio proyecto. Eso es algo que motiva mucho y obviamente motiva mucho a una persona joven. Y estamos un poco en eso. Entonces, con este pequeño Venture Builder, en 2 años ayudamos unas 13 spin-off que se han ido consolidando todas, y hay que decir que continúan. Esto dice mucho del sector. Es un gran éxito.
Y bueno, vamos a empezar con una nueva edición en breve del Venture Builder. ¿Aquí hay algunas áreas terapéuticas especialmente representadas o algunas disciplinas especialmente con más penetración o es bastante variado? Es bastante variado. Incluso, obviamente, la terminología, las palabras son muy importantes y queríamos utilizar Health Tech porque entendíamos que de esta forma lo que es MedTech, Digital Health, muchos de estos vocablos están ahí dentro. Y de hecho, cuando ahora lo hablamos internamente en la UPC, para que sea más inclusivo, yo siempre hablo de tecnologías aplicadas a la salud. Uh-huh. Cualquier tipo de tecnología. Y creo que estamos en ese momento, ¿no? Porque podemos segmentar, pero si no segmentamos, que yo soy muy partidario de no segmentar, de no etiquetar, y si uno quiere que se ponga las etiquetas que quiera, pero yo soy partidario de no etiquetar, porque si no estamos cerrando oportunidades. Y lo que hemos de hacer es abrirlas. Mira, por ejemplo, un caso. Tengo una estudiante que ha acabado medicina en Hong Kong uh-huh. y está haciendo el máster de producción y gestión musical en la SMUC. Wow. Y le estoy llevando un proyecto sobre musicoterapia. Claro. O sea, ella lo que quiere trabajar es los efectos de la música desde la medicina. Pero es que empezamos a ver perfiles de este tipo. Ayer, por ejemplo, estuve también con una estudiante en Boston, de origen chino, que me estaba diciendo, me interesa el arte, me interesa el management, ella ha trabajado en Arts Management, y me interesa mucho la salud. Me estaba diciendo, me gustaría plantear una tesis doctoral con un director en una universidad americana y tú en Barcelona. O sea, lo que quiero decir es que, claro, a veces pensamos de forma muy vertical y no vemos eso. Claro. Pero están pasando muchas cosas en el margen. Y a mí el margen me interesa también porque siempre me ha interesado mucho la contracultura. Entonces, de hecho, la contracultura hace unos 50 años, la contracultura se convertía en mainstream en un episodio de 7 años, ¿no? Lo que pasaba desde los primeros de la Beat Generation, el primer beat que consigue un premio Pulitzer, pasan 7 años. Eso se va replicando, ¿no? Luego pasa con el movimiento queer, el movimiento Silicon Valley, etcétera, etcétera. Ahora cada vez el mainstream va más rápido a buscar esa contracultura, eso que nace. Pero entonces yo creo que este concepto, si jugamos un poco con él, también pasa en el mundo profesional. Vemos gente haciendo cosas en los márgenes muy interesantes y hay que estar atento a lo que pasa. Me parece apasionante estar hablando de la generación Beat y luego al mismo tiempo estar hablando de Cross Innovation. O sea, vinculamos a Jack Kerouac con salud o sea, realmente es interesante y ese concepto de los márgenes. Mira, por ejemplo, nosotros también dentro de nuestra área de innovación trabajábamos en un proyecto en el que también con profesionales sanitarios que están abordando el mundo del control del dolor desde áreas completamente distintas o desde técnicas completamente distintas. No estamos hablando de acupunturas, estamos hablando, por ejemplo, de la realidad virtual. Cómo la realidad virtual y cómo la meditación puede ayudar a controlar ciertos umbrales de dolor. Y entonces, a lo mejor no son disciplinas como tan alejadas como las que comentabas, pero que ya nos parece tremendamente interesante, como ya hay profesionales sanitarios abordando esos márgenes para no hacer esas conexiones tan verticales, sino algo más laterales, lo cual es tremendamente interesante. Si seguimos hablando de todo este rol de las startups y de toda esta cross innovation, ¿cuáles son los retos que os estáis encontrando? Entiendo que la financiación es uno de los retos principales, pero seguro que hay otros, ¿no? Para poder llevar adelante todo este plan en el que estáis trabajando tan fuerte. Sí, obviamente la financiación es muy importante y ahí estamos trabajando directamente porque la primera iteración de este proyecto con 47 grupos de investigación, eso financiada con fondos FEDER, o sea, mitad y mitad, gobierno catalán, fondos FEDER. Ya la segunda iteración que subimos a 81 grupos de investigación, esta ha sido financiada 100% por el gobierno catalán porque creyeron en el proyecto y la convocatoria de red, ellos pusieron el dinero. Y sí, tenemos retos. Hay retos muy importantes en el mundo de las startups y también, ahí por mi experiencia, porque también he mentorizado, he colaborado con incubadoras, algunas de las conocidas de nuestro ecosistema, y vas aprendiendo. Yo creo que de hecho todos estamos aprendiendo y estamos perfeccionando la estrategia.
Pero, por ejemplo, un tema bastante complejo ha sido el tema del CEO. Porque, claro, ahí imagínate, llegaba la persona que ha estado trabajando en aquella investigación, que cree que puede tener una aplicación, se siente dueño y señor o dueña y señora de aquello, y le cuesta mucho compartir ese conocimiento y entender que otra persona va a tomar decisiones quizás distintas a las que tú crees, pero las toma desde ese conocimiento, más desde el área de negocio, gestión, de estrategia, gestión. Escalabilidad de un negocio, etcétera. Pues ahí hemos tenido conflictos importantes y uno muy importante ha sido el tema del CEO. ¿Quién hace de CEO? Nosotros nos hemos dado cuenta de una cosa muy interesante, porque esto fue un gran problema, sobre todo en un programa de incubación, que no voy a decir el nombre, pero ha sido un dolor de cabeza enorme, donde se intentaban buscar CEOs externos y hacer ese matching con los proyectos. Nosotros hemos tenido la suerte, y eso no acababa de funcionar, hemos tenido la suerte que hemos podido identificar perfiles de estudiantes haciendo el máster con nosotros o en nuestras aulas, que se han interesado por esos proyectos de investigación, e incluso algunos se han ofrecido, han dicho que les gustaría trabajar en la parte de management o ser incluso el CEO, y con un poco de training, un ingeniero, ha sido bastante fácil llevarlo a asumir esa responsabilidad con capacidad y con visión. Y tenemos ejemplos como Evol Human Motion, que están haciendo este exoesqueleto para personas con lesión medular, que Alfons Carnicero pues es un CEO de menos de 30 años, el equipo es jovencísimo. Paul Sula exactamente lo mismo, con Vincerai, están intentando desarrollar algoritmos con inteligencia artificial para evaluar, auditar los sistemas de inteligencia artificial en el mundo clínico, ¿vale? ¿Quién los certifica? ¿Cómo se certifican? Una persona jovencísima. Y estamos muy contentos porque digamos que in-house, dentro de nuestra universidad, podemos encontrar esos perfiles que realmente funcionan. Es verdad que es un reto por experiencias pasadas también en otros ámbitos, donde es verdad cómo hace saltar esa startup muy focalizada en una mirada de producto o una mirada de proceso, y cómo la hace saltar una mirada de compañía, porque incluso teniendo éxito, cómo la haces crecer, cómo empieza a escalar, cómo realmente empiezas a delegar, cómo esto se empieza a convertir en un equipo profesionalizado, y eso me imagino que, como bien explicas, debe haber sido tremendo. ¿Hay algún proyecto con el que tengas una querencia especial? ¿Alguno de los que habéis desarrollado? Sé que es complicado hablar de todos los hijos, ¿no? Y decir, prefiero a uno, pero ¿hay alguno que por algún motivo digas, este para mí ha sido paradigmático y muy destacable? Bueno, te voy a comentar dos, uno más por una razón personal y el otro porque creo que es un caso de éxito, aunque el éxito no debería ser eso únicamente. Hay una empresa que es Mimetis, que era una spin-off nuestra, que nace del laboratorio de biomecánica, lo lidera Xavier Gil, que luego pasa a ser rector de la UIC, y María Pau Ginebra. Y bueno, ellos lo que hacen son desarrollar fosfatos de calcio para regeneración ósea. ¿Vale? Obviamente es un tema de un interés enorme, sobre todo está pensado para tema de accidentes, pero imagínate otras aplicaciones, ¿no? El tema de la osteoporosis es un gran tema, etcétera, etcétera. Bueno, esta empresa finalmente tenían un convenio con AkzoNobel, les producían para ellos, etcétera, y finalmente AkzoNobel quiere comprar la empresa. Bueno, pues esto es un caso de éxito. Digo que no tiene que ser un caso de éxito porque a mí me gustaría que esto no pasara mucho. Me gustaría que estas empresas, oye, nos creyéramos que se pueden consolidar, que pueden crecer, que pueden ser empresas de referencia. Y bueno, creo que vosotros es un caso, pero es que necesitamos más casos. Y luego te voy a comentar otro que es Birmedex, porque la persona que fue la directora anterior en el CREP y con la cual empezamos a trabajar el proyecto de Shartech Salud es Daniela Tost. Ella lidera el laboratorio de Serious Games, Gamification y simulación. Y ella fue la persona que siempre me decía, Manel, es que tienes que hacer la tesis doctoral, Y yo al final tuve ese momento eureka cuando vi que podía conectar la parte de gestión cultural a través del videojuego y sobre todo a través del Serious Game con lo que estaba haciendo en la UPC. Y eso fue ese detonante, ¿no? Que a partir de ahí, en el momento que haces una tesis doctoral,
pues puedes poner muchas palabras, puedes desarrollar teorías, generas mucho aprendizaje y te permite ir más allá. Yo creo que eso te da una fortaleza enorme, te permite hablar de muchos temas. Y bueno, lo que me gustó mucho es que finalmente Dani se decide a crear Birmedex. Birmedex ahora tiene unos 8 trabajadores y lo que están haciendo, empiezan a trabajar con un caso específico del Hospital Clínic, que es, trabajan con la máquina de perfusión de circulación extracorpórea para operaciones de corazón abierto, y ellos simulan esa máquina que es muy compleja y para la cual hay un máster de 2 años para perfusionistas. Entonces ellos empiezan a desarrollar eso como si fuera un juego, un serious game o un health game. Uh-huh. Los finlandeses prefieren más lo de health game. Y bueno, lo empiezan a probar con los estudiantes, funciona muy bien, y al final deciden crear una plataforma para entrenamiento clínico a través de juegos. Y es con lo que están ahora. Han obtenido 2 ayudas, incluso me han dicho, hemos cerrado la primera ronda. Y eso es algo que me lo explicaban en 4 Years From Now la semana pasada. E incluso pude probar el juego, lo había probado ante una pantalla, pero ahora ya lo podía probar de forma inmersiva y estaba muy, muy bien. Por tanto, también ese cariño por la relación que me ha unido a esa persona, a Daniela Tost. Qué interesante. También nos ayuda mucho a aterrizar el tipo de proyectos en los que estáis trabajando, el potencial que tienen de impacto en 1000 áreas y también 1000 problemáticas, ¿no? que pueden tener pues, un recorrido enorme. Desde el punto de vista de visión, un poco, si quieres, a vista de pájaro, de cómo ahora mismo tú valoras que está el ecosistema de emprendimiento, de innovación, de incubación, es decir, ¿no? Toda esta visión un poco de todos los agentes relacionados en este proceso de innovación y generación de oportunidades que luego se acaban convirtiendo potencialmente en compañías, ¿cómo lo ves? ¿Qué sensación tienes desde dentro y al estar tan vinculado? Bueno, yo creo que estamos creando ecosistema, pero ya estamos en una etapa más de maduración. Están pasando cosas muy relevantes. Estamos viendo, por ejemplo, cómo Barcelona y Barcelona como eje, ¿no? Que también está esa discusión, ¿no? Dentro de lo que son ciudades creativas, un poco lo de Charles Landry. ¿Cuál es la marca que hemos de vender? Barcelona, Cataluña. Pero está claro que las regiones van a cobrar mucha fuerza. Y ahí estamos atrayendo inversores. Hace 15 años eran muy poquitos y eran los que había eran por iniciativa pública. Ahora creo que en el último informe de Biocat hablaban de 81 inversores o algo así. Estamos viendo cómo VCs están viniendo de Silicon Valley y establecen sede en Barcelona para abarcar Europa, Oriente Medio y Norte de África. Semana pasada estaba con una firma de Venture Capital que también se han decidido abrir sede en Barcelona, están en UK y salen por primera vez y tienen claro que quieren venir a Barcelona. Es decir, algo está pasando. Yo creo que también estamos generando músculo, hemos aprendido mucho. No somos Boston aún. Claro, Boston nos lleva muchos años de distancia, pero bueno, es un modelo, ¿no? Desde el punto de vista benchmarking podemos aprender de ellos, pero vamos generando ese ecosistema y necesitamos más casos de éxito, necesitamos evitar esa fuga de talento, es decir, somos capaces de atraer talento de otras partes del mundo y en cambio perdemos talento nuestro muy bueno que además incluso querría quedarse en Barcelona, pero como que le pagan más fuera, se va fuera. Pero bueno, estamos en un momento dulce, yo soy bastante optimista y es muy bonito. Por ejemplo, en eventos como 4 Years From Now, que vas caminando y puedes hablar desde un conseller, una directora general, una gran empresa, un inversor, un emprendedor. Nos encontramos todos allí y compartimos esa voluntad de que nuestro ecosistema vaya más arriba. Ahora estaba pensando mientras me respondías, ¿cómo se consigue gestionar un ecosistema con tantos actores? Porque entiendo que la experiencia os ha ido ayudando, probablemente también la inercia lleve a que este ecosistema se vaya cohesionando, pero ¿hay algunas claves para poder gestionar un grupo tan diverso con tantas, no sé, voluntades, inquietudes, sensibilidades? Entiendo que complicado.
Sí, digamos que si hablamos del ecosistema global de Cataluña, ahí tendrán que pasar cosas. Es decir, yo creo que tenemos algunos agentes que como mínimo desde el exterior se perciben como duplicados. Eso no voy a decir ningún nombre, pero vayamos con cuidado, porque esto, bueno, nos lo han comentado inversores, extranjeros, que no acaban de entender cuál es la diferencia entre uno y otro. Claro. Entonces, eso es algo que deberemos corregir. Concentrar, especializarnos. Nosotros con este Venture Builder, con la red, nos estamos concentrando mucho en las etapas iniciales. Es decir, queremos hacer ese scouting, evaluar esa capacidad de impacto que puede tener aquella tecnología y acompañar en esas primeras etapas. Eso creo que es algo que no se está haciendo y por eso somos aceptados por esos departamentos de innovación, por esas OTRIs, oficinas de transferencia tecnológica, que nos dejan espacio para actuar. Pero todo esto tendrá que irse profesionalizando. Ahora, por ejemplo, también el lunes se presentaban los fondos FITA. Bueno, el gobierno catalán ha pensado que también es necesario un fondo que acompañe empresas durante un periodo de unos 7 años y bueno, es que necesitamos generar los instrumentos que hasta ahora no teníamos. En algunos casos, bueno, la gente más valiente se iba donde fuera a conseguirlos, pero quizás podemos sistematizarlos para hacer las cosas más fácil a un emprendedor, que no sea una cosa únicamente de jabato. Para acabar, Manel, vuestras perspectivas de futuro, si quieres a corto o medio, tampoco hace falta que futuricemos muchísimo, aunque estés acostumbrado a hacerlo desde tu faceta de innovador, pero ¿hacia dónde lleváis los proyectos que estás liderando? ¿Cuál es vuestra perspectiva a corto o medio? Mira, una cosa en la que estamos trabajando y eso es algo que voy a avanzar, aunque estamos creándolo, es el CREP. Va a pasar, lo que queremos es ampliar a casi todos los grupos que trabajan en tecnologías aplicadas a la salud, en la UPC, y queremos ser el interlocutor único de la UPC en ese campo. Ahí tenemos el OK de nuestro equipo rectoral. Entonces, seguramente escalaremos en breve a instituto. Uh-huh. Será el Health Tech Institute of Barcelona. Y esto obviamente es un paso importante. Y luego hay esto va alineado con la estrategia de la UPC, que bueno, la UPC ya lo ha dicho públicamente, quiere ofrecer medicina, pero una medicina muy tecnificada. Yo creo que la medicina va por ahí. Es decir, ese conocimiento tecnológico se tiene que implementar. Y luego otra cosa, desde el punto de vista de medicina, esto en una mesa redonda que estaba con Lluís Pareras, que estábamos con estudiantes de medicina de la Pompeu Fabra y con futuros cirujanos, de hecho, y salió el tema de la importancia de que se enseñe innovación en medicina. Ahora mismo no. Nosotros vamos más allá. Innovación se tiene que enseñar, emprendimiento se tiene que enseñar, pero también esa tecnificación, porque hasta ahora, bueno, intentamos crear equipos con el médico, con el ingeniero biomédico. Yo creo que el ingeniero biomédico, desde ingeniería, hemos hecho un acercamiento muy grande a medicina, pero creo que en algunos casos ese acercamiento también falta desde la parte de medicina. Entonces, estamos con el tema del instituto. Shartech queremos que crezca, vamos a crecer en asociados. Y un tema que a mí personalmente me gustaría es la internacionalización de la red. Estamos intentando buscar agentes que nos sirvan de interlocutores para empezar a crear nodos en otros espacios. Y bueno, pues tenéis un futuro y trabajo por delante, la verdad es que muy, muy, muy prometedor. Para acabar, en ocasiones lo que hacemos en diferentes episodios es invitar a nuestros convidados a que propongan un nombre de una persona con las que les gustaría mantener esta conversación que hemos mantenido, pero más alargada, con un café en una sobremesa o en una mesa redonda, ¿no? Y prolongar esos temas o poder profundizar. O incluso, eventualmente, que pudiésemos nosotros invitarlos a este podcast. Si piensas en alguien con quien te gustaría mantener una conversación más profunda sobre cualquiera de los temas que hemos tratado, ¿algún nombre te viene a la cabeza? Pues venga, os voy a decir con Laia Arnal.
Yo creo que sería muy interesante hablar con Laia Arnal públicamente, no a nivel privado, públicamente, y hablar sobre esta estrategia de transferencia de conocimiento y de qué acciones hay que hacer desde la administración pública para facilitar esos procesos y que podamos ser un lugar donde emprender sea muy fácil. Yo creo que empezamos a ser atractivos, pero hemos de facilitar una buena parte de los procesos. Fantástico, pues tomamos buena nota con Laia, a ver si conseguimos contactar con ella y que acepte una invitación y tener una conversación abierta. Manel, un absoluto placer, mil gracias por todas las explicaciones, los detalles, enhorabuena por los proyectos. Y a toda nuestra audiencia, mil gracias por estar siguiendo nuestros episodios. Esperemos que os haya interesado mucho el de hoy. Os esperamos en el siguiente. Muchas gracias.